¿Ya? Ok. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Dei Universus. El tema de hoy lo he venido un poquito posponiendo, pero va a dar entrada para los siguientes programas. Ya saben que cuando un programa lleva cierta métrica, trato de darles un preámbulo de un programa. En este caso pues no es la excepción. Estoy calculando que después de van a ser enlazados 2 o 3 programas. Hoy vamos a estar hablando de los rollos del Mar Muerto. Generalmente se conocen como los rollos del Mar Muerto, aunque cuando fueron descubiertos y antes de que se les diera ese nombre oficial era los manuscritos de Qumran. Ahorita vamos a ver por qué es de Qumran. Mientras tanto, medios de comunicación, tenemos las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Circo Volador Radio, la fanpage para quienes están viendo la transmisión totalmente en vivo es Veritas Dei Universus, en Twitter como @Circo Volador, @Esmisael, y en Instagram como Circo Volador y como Lord-Asmisael. Hoy anda el duende desatado, carajo. Así que no se vayan a espantar si de repente se apaga la luz o algo. La gente que está viendo la transmisión en vivo, por favor pónganle un comentario, porque a veces se me va la onda con esta cosa del Facebook y no puedo ver los comentarios en vivo al momento, sino hasta después. Así que los que estén viendo el programa, pónganme por ahí un saludito o algo para saber que sí puedo verlos. Mientras tanto, ¿qué les parece si nos vamos con esta pieza musical para ir entrando en el tema? Esto que vamos a escuchar y también los demás otros dos temas musicales son cantos en hebreo, es decir, cantos judíos acerca de ciertos pasajes de la Biblia. Esto es Veritas Dei Universus, no se me muevan de donde están. בכל הדרכים שהלכתי בעצם, היית לי נר לרגליי. הייתי עיוור, לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי. מלך מלכי הדרכים, תודה על חיים, הלא שרק בכי על צחוק, גם שקשה לפעמים, גם בזינוקים אתה לי עולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שרק בכי על צחוק, גם שקשה לפעמים, גם בזינוקים אתה לי עולם לא רחוק. Mi querido hermano Jorge Padilla, gracias por estar viendo el programa, brother. ¿Quién más anda por acá? Ay, Dios, no alcanzo a ver. No veo la imagen, pero por favor, si me ponen por ahí un comentario, con muchísimo gusto les regreso el saludo.
queridísima Yael, muchísimas gracias por estar viendo el programa. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שנלך יצון. גם שקשה לפעמים, כמה זה נוגעים, אתה לי עולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים. גם שקשה לפעמים, כמה זה נוגעים, אתה לי עולם לא רחוק. Estás escuchando Veritas de Universus, un programa donde se busca la verdad del universo. Muy bien, ya estamos de regreso. La historia de estos rollos del Mar Muerto o también los manuscritos de Qumran nos trasladan hasta finales de los años 40, entre 1946 y 1947, cuando una tribu de beduinos, la tribu de Ta Amirej, fueron los que encontrarían los primeros rollos. Este hallazgo tuvo lugar en una cueva situada en la orilla noroccidental del Mar Muerto. De ahí es que posteriormente, todavía aún ahora, se le asignara el nombre de los rollos del Mar Muerto. Cerca del enclave de las tribus beduinas llamadas en árabe Kirbet Qumran, y es decir, de las ruinas de Qumran. Según la versión oficial o la que nos han dado hasta ahorita, el beduino Abd Dib Et, no sé cómo se pronuncia apropiadamente, y dos compañeros suyos encontraron en dicha cueva 10 jarrones de barros que estaban sellados prácticamente al vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el barro estaba todavía fresco, metieron ahí dentro los manuscritos y después metieron a cocer este barro para que de este modo se mantuvieran en buen estado todo este tiempo. Me pregunta por acá Jorge, querido Borda, ¿quiénes vendrían siendo los beduinos? Bueno, los beduinos es una tribu, son tribus árabes que llevan miles de años viviendo en el desierto. De hecho, vamos a hacer, por eso que les comenté al principio de que este programa va a abrir la puerta hacia otros temas que vamos a tomar posteriormente, y el de los beduinos va a ser uno de esos temas. Vamos a hablar más ampliamente acerca de esta tribu. Y bueno, regresando un poquito, encuentran estos jarrones, y cuando los abren, dentro de ellos encuentran 3 manuscritos que estaban, valga la redundancia, escritos en hebreo, en cuero de animal. Esto se acostumbraba mucho en la antigüedad, antes de que se inventara el papel o el papiro. Y dentro de estos manuscritos van encontrando completo, es decir, no seccionado, el libro del profeta Isaías. Encuentran también un pesher. ¿Qué es un pesher? Bueno, un pesher deriva de la raíz hebrea que significa interpretar. Era una especie como de pie de página para entender el libro de Isaías. Y también encuentran el libro del profeta menor Habacuc. También encuentran un texto desconocido hasta ese momento, es decir, que no era bíblico, llamado la regla de la comunidad. Días después, estos beduinos regresan, exploran otra vez las cuevas y se encuentran con más jarrones, y dentro de estos encuentran 4 pergaminos más. 3 de ellos escritos en hebreo y 1 escrito en arameo, el cual sabemos era la lengua que hablaba el maestro Yeshua. Estos textos no eran un original como los anteriores, sino que eran réplicas, es decir, era una copia de un manuscrito original. Y fueron, en este caso, por ejemplo, del libro de Isaías, pero que estaba fragmentado, es decir, no estaba entero. Encontraron también otro pergamino, el cual fue llamado oficialmente como regla de la guerra o la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Un manuscrito con himnos, es decir, con cánticos en hebreo llamado
Jodayot y una versión apócrifa del Génesis en arameo. Esta versión del Génesis en arameo es bastante singular porque es muy diferente al Génesis judío, cristiano, católico, evangélico, lo que ustedes quieran nombrar, es muy diferente. ¿En qué consiste la diferencia? Bueno, cuenta una historia diferente a la del Génesis, digamos que oficialmente bíblico, como por ejemplo que ahí cuenta que Eva fue la segunda esposa de Adán, que antes de ella tuvo una primera esposa llamada Lilith, que tengo entendido que todavía hoy en día algunas facciones de la religión judía sí reconocen la existencia de ella, otras no lo hacen, obviamente la religión católica no la reconoce. Y también vienen otras partes de ahí bastante interesantes, como al momento de la creación. Eh, pero bueno, es un poco, lo voy a contar de manera muy rápida. Bueno, no rápida, sino muy fácil de entender. Según esta versión del Génesis que se encontró en estos jarrones en las cuevas de Qumran, nos dice que Adán y Lilith, es decir, la primera mujer, fueron creados de igual forma, es decir, del barro, como nosotros sabemos del mito. La mujer no saldría de una costilla como Eva o como la historia nos los ha contado, católica cristiana. Y también una cuestión ahí es que empieza a hablar de un poco de cómo Dios crea las cosas, cómo crea los cielos, las aguas, los animales, las plantas, etcétera. Es decir, nos ofrece una versión diferente y yo no me atrevería a decir que esa es la oficial o la más real o verídica, pero ofrece una versión bastante diferente que sí da un punto de vista analítico y la verdad es que ya una vez que lo lee uno sí podría pensar en que a lo mejor así fueron las cosas y no como nos las han contado. ¿Qué es lo que sucede después de que encuentran estos manuscritos? Bueno, tratando de conseguir algo de dinero, los beduinos venderían los manuscritos a dos anticuarios de Belén, la ciudad bíblica, Khalil Iskander y Shahin Faidi Salahi. Estos dos hombres fueron los encargados de comprarlos. En julio de 1946, 4 de los 7 manuscritos fueron comprados por el archimandrita abad superior al rango de obispo de la Iglesia Ortodoxa, Mar Atanasio, y Samuel del monasterio sirio ortodoxo de San Marcos en la ciudad vieja de Jerusalén. ¿Cuánto pagaron? Bueno, pagaron la risible cantidad de 24 libras esterlinas. Hay algunas partes del mundo en los que todavía se utilizan la libra y creo que el tipo de cambio a hoy en día más o menos ha de andar como en unos 25, 27 pesos la libra. Quiere decir que por estos manuscritos antiquísimos les pagaron pues, una vil coca realmente a que se lo hubieran vendido en el mercado negro de antigüedades. A finales de 1946 y tras autenticar los manuscritos, salieron de Palestina porque en aquel tiempo era sumamente difícil mover este tipo de manuscritos. Es decir, si te agarraban, te acusaban de que eras un traficante de cosas religiosas. En algunas partes de Egipto, por ejemplo, si te agarraban con una estatuilla, un papiro, etcétera, era cárcel de por vida o era fusilamiento o era la horca. Entonces tardaron algo de tiempo en sacarlos de Jerusalén para mostrarlos al mundo. De hecho, la Universidad Hebrea de Jerusalén adquirió 3 rollos restantes de todos los que se encontraron en estas vasijas. Y para principios de 1948, el archimandrita se puso en contacto con el profesor Zuneki y John Traver de la American School of the Research, por sus siglas, la ASOR, para certificar la autenticidad de estos textos. Esta fue la primera vez en la que los manuscritos fueron fotografiados. Sin embargo, durante el periodo de la Guerra de Independencia de ese país, a lo largo de ese mismo año, fueron sacados de Jerusalén por Mar Samuel, exponiéndolos en Estados Unidos durante 1949 a 1951, en numerosas galerías de arte con el objetivo de venderlo. Es decir, nos vamos dando cuenta, ¿no? Encuentran este manuscrito que tiene de antigüedad, yo creo que fácilmente unos
3.000 años, 3.500 años, y lo empiezan primero se vende por una vil coca. Después, ya que se compran, se empiezan a exhibir en galerías de arte, pero no para la preservación histórica o religiosa, sino para venderlos a el mejor postor. Al fracasar esta opción de venderlos, el archimandrita decide guardarlos hasta 1954, fecha en que anunció a través del Wall Street Journal su venta, y decía así: los 4 rollos del Mar Muerto se venden manuscritos bíblicos que datan de al menos de 200 años antes de Cristo. La fecha puede variar. Sería un regalo ideal para una institución educativa o religiosa por parte de una persona o una colectividad. Así decía el anuncio, así estaba el clasificado para vender estos textos. Afortunadamente, y como si por obra del destino se tratase, Yadin, hijo del profesor Zuknekin, se encontraba en Estados Unidos, por lo que pudo adquirir los manuscritos a nombre del Estado de Israel por la nada despreciable cantidad. Les va. La primera vez los venden por 20, les había dicho 24 o 25 libras esterlinas. Algo así en pesos mexicanos vendría siendo unos 520 pesos, 550 pesos mexicanos. Y 6 años después, cuando los adquiere el Estado de Israel, los adquiere por $250,000. O sea, fue un negociazo el que hicieron, pero ellos no, es decir, el Estado de Israel no los compró para tenerlos guardados o para un coleccionista, sino que fueron devueltos a su lugar de origen en 1955. Así fue como los 7 manuscritos iniciales volverían a estar unidos nuevamente. Aprovechando que se hacía público tal acontecimiento, el gobierno de Israel decide crear en febrero de 1955 la fundación del Santuario del Libro, parte del Museo Nacional de Israel y encargada de la preservación, estudio y exhibición de estos textos. Entre 1957 y 1965, los 7 rollos fueron exhibidos en una diminuta sala del sótano del edificio de la administración de la Universidad Hebrea de Jerusalén, hasta ser finalmente trasladados a su lugar de exhibición permanente en el Santuario del Libro. Museo de original arquitectura, pues su estructura es similar a la de las vasijas de barro, en donde se encontrarían los manuscritos ya 10 años, casi 10 años atrás. Durante muchos años, visitar este museo ha sido la única opción posible para contemplar uno de los mayores logros arqueológicos de todos los tiempos y el que más repercusión ha tenido durante el siglo XX hasta nuestros días. Sin embargo, y antes de adelantar más información, ahí entraría el asunto de que empiezan pues buscadores de tesoros, aunque más bien dicho eran gente de rapiña, empiezan a hacer ciertas exploraciones en Qumran para ver si hay más vasijas, para ver si hay más manuscritos, y obviamente cuando saben la cantidad en la cual se venden los manuscritos, que les había comentado, la primera vez se venden en 25 libras y después se venden por $250,000 de aquel tiempo, que si hoy en día es una fortuna, una pequeña fortuna, en aquel tiempo era una millonada hablar de estas cantidades. Gracias a los esfuerzos de algunos expedicionarios, entre 1952 y 1956 se hallaron en la zona de Qumran 10 cuevas con diversos artefactos y documentos. Mayormente eran pergaminos, papiros y óstracas, en hebreo, griego y en arameo. Este enfrentamiento arqueológico terminó imponiéndose los beduinos frente a los arqueólogos occidentales, aunque podrá decirse que el auténtico ganador fueron todos aquellos interesados por acercarse de primera mano a un periodo tan ignoto como es el de la ocupación romana en Palestina, y poder no solamente leer los manuscritos, sino también tenerlos entre sus manos. En 1952, los beduinos descubren la llamada Cueva 2,
con fragmentos de 33 manuscritos. En la cueva 6 encuentran 31 manuscritos, estos escritos principalmente en papiro, ya no en piel animal como los primeros. Y la joya de la corona de Qumran, esto en la cueva número 4, encontraron aproximadamente 15,000 fragmentos de aproximadamente 550 manuscritos, estos hechos o escritos en hebreo, arameo y griego. Los hallazgos finalizaron en 1956 con la cueva 11 o la llamada cueva 11, poseedora de 25 manuscritos, en algunos casos completos, siendo uno de los más famosos el llamado rollo del templo. Por otra parte, otros arqueólogos encontraron en 1952 en la cueva número 3 unos 14 manuscritos fragmentados y un manuscrito casi completo de nombre El rollo de cobre. Y en la cueva número 5, con 25 manuscritos entre 1953 y 1955, hallaron las conocidas como cuevas menores, en las que había muy poco material y todo muy fragmentado. En la cueva 7 había 17 manuscritos en griego, en la cueva 8 se encontraron 5 y en la cueva 9 solamente un papiro sin identificar, y en la cueva 10 se hallaba una piedra de cerámica con algo escrito. Estas expediciones tardaron 3 años, en los que beduinos y arqueólogos descubrieron entre 1947 y 1956 cerca de 850 manuscritos de diversos contenidos, porque no todos eran manuscritos de la Biblia, es decir, no todos contenían un libro del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Encontrarían también artefactos de la época como pequeños vasos, vasijas, platos, etc. Ahora bien, para estar completamente seguros de la autenticidad y sobre todo la antigüedad de estos manuscritos, porque en la mayoría de ellos se presumían que como si se tratase de un libro, estos manuscritos eran la primera edición, es decir, el original que se había escrito, o tal vez en el mejor de los casos, la primer copia de el original, es decir, una segunda edición, pero una segunda edición con una gran antigüedad, es decir, no una segunda edición de la época medieval o de hace 1000 años, sino una segunda o tercera edición de hace 2200 años, 2500 años, etc. Para hacer esto fue necesario llevar a cabo diferentes procedimientos de datación, los cuales comenzarían en 1949 y terminaron hasta 1991. ¿Por qué tardó tanto? Bueno, en primer lugar, porque obviamente la forma de datar todo esto fue cambiando a lo largo de la historia. Sabemos que, por ejemplo, ahora la forma más rápida de datar la antigüedad de cualquier objeto, ya sea un papiro, ropa, una roca, etcétera, etcétera, es por medio del carbono 14. El problema del carbono 14 es que tiene una media de equivocación de más y menos. Dependiendo del objeto, puede ser por ejemplo 5 años más, 5 años menos, y se han encontrado otros objetos, sobre todo griegos, en donde la desviación entre más y entre menos ha sido de 20 años. Entonces, a la hora de que se hacen estas dataciones por carbono 14, pues obviamente entra en tela de juicio si realmente tienen esta cantidad de tiempo o no, y por esto es que les toma pues aproximadamente 51 años hacer todas las pruebas. Y después de todos estos años, y gracias especialmente a la técnica, como les había mencionado, del carbono 14, y a otra técnica que se llama datación espectrométrica, fue posible distinguir 3 periodos paleográficos de los rollos. El periodo arcaico, que sería del 250 al 150 a.C., el asmoneo, que va del 150 al 30 a.C., y el herodiano, que va del 30 a.C. al 70 después de Cristo. Si se dan cuenta, por lo menos este último periodo, el herodiano, se le llama así porque estos textos fueron escritos en el tiempo de Herodes, ya sea Herodes el Grande o posteriormente Herodes Antipas.
Por lo tanto, y de esta manera se pudo establecer casi de manera definitiva que los rollos encontrados en Qumran se remontaban a los últimos siglos de la época del Segundo Templo, también conocida como época helenística romana, que va del 300 antes de Cristo a el primer siglo después de Cristo. Por acá me está escribiendo Pulpita de fruta. Hola, Pulpita, qué milagrote, qué bueno que estás viendo el programa. Espero que sea de tu agrado, así como a las demás personas que lo están escuchando. Cuando ya llegamos a este punto de contar toda la historia de cómo fue el descubrimiento, de que se hicieron las dataciones de carbono 14, que estamos seguros que son reales, es decir, que no es una copia barata, porque hay que saber también que en lo que tiene que ver con antigüedades, inclusive con arte sacro, se da mucho la falsificación, sobre todo en la época medieval, por allá de los 1400, 1500, 1600, se dio muchísimo esta piratería de arte sacro. Entonces los investigadores querían estar pues realmente seguros de que lo que estaba en sus manos precisamente era algo original. Después de todo esto nos tenemos que formular ciertas preguntas que son fundamentales para entender la importancia arqueológica y de igual manera la importancia religiosa de este descubrimiento de los manuscritos. La primera sería ¿quién los escribió? ¿Por qué fueron escondidos en estas vasijas de esa forma? ¿Hubo gente viviendo en esas cuevas de Qumran? ¿O simplemente los fueron a esconder a estas cuevas? U otra, los moradores de Qumran fueron los mismos que escribirían y ocultarían posteriormente los rollos. Rocío Villada, hola, está muy interesante. Sí, la verdad es que cuando empiezas a escarbar tantito, realmente es la punta del iceberg y te vas empapando cada vez más y más con esta información que resulta bastante interesante. Para tratar de responder estas interrogantes, el enfoque basado en analizar las características de los rollos y las ruinas hay que hacerlo por separado. Es decir, como si fueran dos hallazgos. El hallazgo principal obviamente son los rollos, pero estas cuevas no eran cualquier cueva, es decir, no era simplemente un hueco entre las rocas, sino que al parecer estas cuevas habían sido habitadas en determinado momento porque, entre comillas, tenían, vamos a llamarlo de esta forma, tenían o estaban trabajadas, vamos a llamarlo de esta forma. Resulta muy notable que los numerosos manuscritos ahí encontrados presenten un carácter tan homogéneo, es decir, el tipo de literatura encontrada es eminentemente bíblica. La cuarta parte de todo el material encontrado son textos bíblicos, ya sean copias de libros del Antiguo Testamento u obras que parafrasean y comentan las escrituras, como les había comentado hace un rato. No todos los manuscritos encontrados en estas cuevas de Qumran o del Mar Muerto son textos bíblicos como Habacuc, como el Génesis, como Isaías, etc. Sino que eran textos que alguien escribió para tratar de comprender los textos bíblicos o posiblemente para hacerle entender a un tercero estos textos bíblicos, como si se tratara de textos de una especie de escuela para a su vez dar una especie de clase acerca de estos textos. Aún en el caso de las obras que podrían clasificarse como no bíblicas, es decir, hay textos legales, poéticos, escatológicos, apócrifos, astronómicos, litúrgicos, calendarios e incluso, horóscopos. Y precisamente ahorita tocando el tema de apócrifos, precisamente muy cerca de ahí, en una región que se llama Nag Hammadi, fue en donde se encontró el famosísimo Evangelio de Judas Iscariote. El famosísimo Judas, que bueno, todos sabemos la historia de Judas. Es decir, si hubo gente habitando esta región hace más de 2000 años, o hace 2000 años, o hace 1900 años, ellos fueron los encargados de esconder, de preservar, porque les repito, la forma en la que estas vasijas fueron selladas, prácticamente estamos hablando de que fueron enlatadas, es decir, así en pocas palabras, para que no se echaran a perder. Quería decir que lo hicieron en primer lugar por el valor religioso o cultural
e incluso histórico, arqueológico que estos manuscritos representaban. Y por otro lo hicieron para preservarlos, es decir, no querían que se hicieran polvo o no, no que en los casos de los que se escribieron sobre piel de animal, no querían que por ejemplo les cayera un hongo o se echaran a perder con el paso del tiempo. Es decir, la gente que preservó estos no los hizo tanto como para esconderlo. Es decir, sabemos que estos textos no tenían nada entre comillas malo, porque una vez que uno se pone a leer que dicen estos textos y que no cuadra con lo que dicen los textos de la Biblia, pues de cierto modo sí podría representar un inconveniente respecto a la fe. Pero bueno, ese ya es harina de otro costal. ¿Qué les parece si nos vamos a otra pausa? Ya no es pausa musical, ya es pausa cántica, porque esto que estamos escuchando son cánticos en hebreo, cánticos ceremoniales. Estamos apenas a la mitad del programa. Si tienen algún comentario, alguna duda, me lo pueden hacer llegar aquí en la transmisión en vivo. Los voy a dejar unos minutitos. Disfruten de esta música. Por favor, Inge Ariel Galván, dele play y esperemos que el duende no haga de las suyas ahora en esta. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente.
עמקים, קראתיך השם, השם, שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. עם עוונות תשמור כאן, השם לי עמוד, כי לך הסליחה, למען Mi queridísima Alegría, Alegría Ampudia, gracias por estar en la transmisión. Gracias por aguardar este tiempo. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Muy bien, continuamos. Algo bastante notable cuando uno lee estos manuscritos, porque ya pueden encontrar la versión en internet fotográfica, por ejemplo, y lo van a ver en griego, en arameo y en hebreo, y también se está trabajando todavía hoy, es decir, la autenticidad se terminó en 1991, pero hoy, en pleno 2021, 30 años después, se siguen traduciendo y se siguen armando los rompecabezas, porque lamentablemente muchos de ellos, al ser papiros, se pierden los fragmentos, pero gracias a la tecnología han podido digitalizarlos. Entonces, donde está en un hueco, donde debería haber una palabra o una frase, una oración, están prácticamente no adivinando, sino que se están apoyando, siguiendo la métrica, lo que dice el texto, y lo pueden consultar en internet, se pueden leer. Cuando nosotros leemos estos escritos, encontramos presente un carácter muy homogéneo. El tipo de literatura encontrada es eminentemente bíblica, es decir, la cuarta parte de esto son escritos bíblicos del Antiguo Testamento. Ahora, esta orientación religiosa se ve reafirmada por el hecho de que apenas existen obras profanas, es decir, cartas, cuentas e incluso contratos. Esta homogeneidad de textos lleva a la siguiente conclusión: los rollos del Mar Muerto o de las cuevas de Qumran no forman parte de un depósito o llamado también Genizac, es decir, depósito de libros en desuso que se encontraba y se sigue encontrando actualmente en las sinagogas. En realidad se trata de una pequeña biblioteca con una unidad temática muy clara, la cual es bíblica. Iván Caballero, saludos desde Mercado Libre. Órale, pues, ojalá ya estés en tu casita disfrutando del programa. Si estás en la ruta, pues no te me distraigas mucho. La siguiente cuestión sería, por ejemplo, hay ciertas dudas acerca de la relación orgánica de esta colección de obras, puesto que los materiales en los cuales están escritos o proceden son diversos. Algunos están escritos en cuero de animal, otros en papiro, es decir, una mezcla de ciertos, iba a decir ingredientes, pero no, materiales. Y algunos de ellos en otros más preciosos, como los encontrados en la cueva número 7. Estas obras bíblicas que se encontraron en esta cueva tienden a estar juntas, lo mismo que la literatura apócrifa, que son el libro o el texto de Tobit, Enoc
o llamado también jubileos, y otras obras llamadas sectarias, como es el comentario de Habacuc o la regla de la comunidad. Y también refuerza esta creencia de que es una biblioteca bíblica el hecho de que algunos manuscritos provenientes de distintas cuevas han sido redactadas por el mismo escriba. Es decir, a la hora de que se analizan, de que se autentifican, de que son originales y no una copia pirata del medievo, se dan cuenta por la caligrafía que la gran mayoría de estos textos fueron escritos o traducidos, porque algunos, al estar en griego, quiere decir que el original o estaba en hebreo o estaba en arameo. Se trataba de la misma persona y tuvo que haber sido una persona sumamente versada en el tema para poder traducirlo al griego, y más aún para poder escribirlo en hebreo, dada a la complejidad que significa actualmente todavía el poder y saber escribir en hebreo, lo cual es algo casi titánico, como el escribir en japonés con toda la cantidad de kanjis que existen. Ahora bien, la siguiente pregunta sería: ¿a quién perteneció esta pequeña biblioteca o a quiénes pertenecía? Porque el hecho de contratar a un escriba y que pasara a limpio estos textos y que los tradujera de manera correcta, significaba que el dueño, es decir, el contratante o los contratantes del escriba, era gente de dinero. No cualquiera se podía dar ese lujo. O si se trataba de un grupo estudioso de la Biblia, hay quienes hablan de que pudieron ser fariseos, saduceos, etcétera, etcétera. En este caso, la respuesta pues podría ser sencilla. Viendo el elevado número de manuscritos hallados en las diversas cuevas y siendo muchos de ellos copias de la misma composición, la única respuesta verosímil consiste en afirmar que la biblioteca de Qumran o de los rollos del Mar Muerto pertenecía a una comunidad en concreto. El carácter de dicha comunidad se encuentra muy definido porque casi un tercio de estos textos hallados son de carácter sectario, encontrándose en ellos una ley religiosa muy distinta a la del resto de la que hoy existe, por ejemplo, en el judaísmo. Algunas de estas particularidades son la existencia de un calendario solar distinto al de los contemporáneos y novedosas concepciones teológicas como la creencia en la predestinación, es decir, el destino, o como los beduinos o los árabes le llaman el Kishmet. ¿En qué consiste esto? Según los árabes, a lo que nosotros le llamamos destino, los árabes le llaman Kishmet, y los árabes dicen que el camino, la vida de uno, está escrito por Alá, es decir, por Dios, desde antes de que uno entrase al vientre de nuestra madre. Es decir, nuestro sexo, es decir, hombre, mujer, quiénes vamos a ser en la vida, cuándo nos vamos a casar, cuántos hijos vamos a tener y cuándo vamos a morir, es algo que ya está escrito y que lo podríamos intentar cambiar, y hagamos lo que hagamos, de una forma u otra, ese Kishmet, ese destino se va a completar. A diferencia de la concepción del destino occidental que tenemos nosotros, de que a veces el destino se puede cambiar si uno logra tomar otra decisión, o llega, en lugar de ir a la izquierda, va a la derecha. El carácter sectario de la comunidad de Qumran, o llamada también la comunidad qumranita, también permite confirmar la antigüedad de las obras apócrifas halladas, remontándose algunas hasta el siglo II a.C. Pero esto no significa que el contenido de estos manuscritos coincida completamente con dicho carácter. Al contrario, es posible encontrar en los escritos pequeñas diferencias, tanto ideológicas como legales. ¿Por qué legales? Porque, como les había comentado, dentro de todos estos textos hallados en estas vasijas se encuentran también contratos legales de venta de tierras, de se me fue la palabra, de percepción. Hagan de cuenta que son contratos de que alguien, valga la redundancia, contrataba a X persona para que hiciese una tarea o un trabajo. A eso se refiere con contratos legales. Ahora bien, lo cual podría deberse a que de hecho son textos pertenecientes a diferentes estadios en la formación de la secta. Es decir,
Conforme la secta fue evolucionando, se fue haciendo más grande, estos textos también fueron evolucionando a la par de ellos. Tras las excavaciones llevadas a cabo por los beduinos y arqueólogos, de Vaux, un arqueólogo bastante famoso, llegó a la conclusión de que junto a las cuevas estaban situadas una serie de emplazamientos que sirvieron como centro de residencia para una comunidad de individuos, es decir, que habitaron ahí gente cerca de las cuevas de Qumran. Esta afirmación se fundamenta en el hecho de que las investigaciones habían revelado espacios de utilidad pública tales como almacenes, talleres, caballerizas, depósitos e incluso salas de reunión, cocinas y comedores. Es decir, una pequeña ciudad se había colocado o se había postrado muy cerca de las cuevas de Qumran. Al mismo tiempo, los habitantes de las cuevas habrían tenido una preocupación enorme por la pureza ritual. Esto se puede deducir por la presencia de numerosas pilas de agua. El cuidado por este tipo de pureza explica la presencia de un taller de alfarero y de hornos para la producción de cerámica, puesto que así asegurarían los habitantes del lugar de que ningún individuo ajeno a ellos entraría en contacto con estos rollos. Y fíjense que esta forma de encapsular los manuscritos en estas vasijas es bastante particular y habla de que quienes lo hicieron eran personas muy versadas en el tema, porque si ahorita nosotros tomáramos una vasija de barro crudo, le metiéramos nosotros una hoja de papel, unas hojas de papel, lo selláramos, es decir, le pusiéramos una tapa que entrara a manera forzada y después la metiéramos al horno a cocer, obviamente dentro de la vasija el calor se intensifica y haría que estas hojas se quemaran y se perdieran para siempre. Cosa contraria que sucedería con los manuscritos de Qumran, en el cual se llevó a cabo este procedimiento, es decir, con el barro crudo, se metieron los manuscritos, se sellaron, se metieron al horno, se coció el barro y posteriormente fueron escondidos en las cuevas, pero la técnica era sumamente avanzada, a tal modo de que los manuscritos, como bien hemos hablado, prácticamente todos se encontraron en buen estado, otros por la fragilidad del material en el cual fueron escritos, pues lamentablemente se perdieron. Según la información obtenida del estudio de los manuscritos y de las ruinas de Qumran, llegó un momento de comparar ambos resultados para verificar la existencia de una comunidad religiosa de tendencias sectarias. ¿Por qué digo sectarias? Porque sabemos que no se trataba de una comunidad religiosa en particular, es decir, no eran judíos, no eran cristianos, no eran fariseos, saduceos, etcétera, etcétera, eran una secta. El mejor ejemplo que se puede mostrar es la significativa correspondencia entre las numerosas piletas piletas de agua halladas y la información aportada por los rollos, según la cual las cuestiones de pureza y ablaciones ocupaban un papel central con el contenido legal y teológico de estos manuscritos. Tal es el caso, un fragmento que les voy a leer de lo que se encontró en una de las cuevas. Todos los impuros temporales en el día de su purificación se bañarán y lavarán, incluso sus vestiduras, en agua, y entonces serán puros. Después comerán su pan de acuerdo con la ley de la pureza. Es decir, este texto nos habla de que esta gente o esta comunidad que vivía cerca de ahí y las encargadas posiblemente de escribir estos textos veían o eran muy quisquillosas con la pureza o con la limpieza e incluso con la higiene personal. Se sabe, por ejemplo, que la comunidad judía a la hora de comer se lavan las manos hasta los codos, es decir, se echan agua hasta los codos, se tallan y después se secan solamente con agua, no utilizan jabón ciertas facciones de judíos. Hay otras, por ejemplo, nada más pequeñito detalle. Hay unas tribus, por ejemplo en África, que son cristianas, tal cual, es decir, que van a la iglesia, que leen la Biblia, pero que conservan todavía ciertas tradiciones, como por ejemplo el hecho de que solamente se debe comer con una mano.
no se puede comer con la otra mano porque eso significaría una falta de respeto para la casa que uno está visitando en el caso de que no coma uno en su hogar. Y otra cuestión es de que todos comen del mismo plato, es decir, hagan de cuenta que es un platón enorme con arroz y ahí no hay cucharas, no hay plato, no hay nada, es decir, uno agarra la mano, agarra el puño de arroz y así se lo lleva uno a la boca. Tampoco utilizan un trapo o una servilleta para limpiarse los residuos de la comida, es decir, solamente se chupan las manos o se limpian en sus vestiduras y así siguen comiendo. Uno pensaría que son medidas de higiene muy feas, pero si lo contrastamos con lo que han arrojado algunos de los textos que se han logrado traducir de esta gente que habitaba las cuevas de Qumran, vemos que para ellos la higiene era sumamente importante y más aún la pureza. Es decir, cuando ellos hablan de una pureza, no solamente hablan del cuerpo, de las vestiduras, es decir, de la ropa, sino también de una pureza del alma. Es decir, eran personas muy quisquillosas a la hora de aceptar a alguien dentro de su comunidad y cuando estaban o convivían con alguien dentro de la misma comunidad. De esta conclusión a la que he llegado y a la que me ha servido la investigación en los textos y lo que he leído, puedo decirles de cierta forma que podría esto recibir críticas muy duras de lo que estoy diciendo, pues al no haber encontrado ningún manuscrito en los lugares de residencia de la comunidad, casualmente y casi por obra del destino, en febrero de 1996, una expedición de la Universidad de South Florida halló en las ruinas de Ostraca, según los paleógrafos, un texto, el cual sería un borrador de un documento de cesión de bienes, en el que un individuo llamado Honi le habría cedido a Eleazar ben Nahmani, su esclavo, de nombre Hisdai, y sus bienes en cumplimiento de su voto a la comunidad. Es un texto, digamos que de índole legal, en donde él le cede todas sus pertenencias, incluyendo a su esclavo. Hemos tratado de identificar o de encontrar una identidad de esta comunidad, de la gente que vivió en Qumran. Numerosas hipótesis se han lanzado a lo largo de los años para resolver las cuestiones de quienes habitaron esta zona de Qumran. Hay que recordar que el periodo cronológico es de la época del Segundo Templo. El Segundo Templo caería por allá del 70 era de Cristo, es decir, 70 después de Cristo, también conocida como la época helenística romana. Y tomando dicho periodo como punto de partida, los investigadores han seguido dos enfoques totalmente opuestos. El primero de ellos, encontramos la teoría de que el grupo sectario de Qumran sería un grupo totalmente desconocido, del que no ha habido testimonio alguno hasta el descubrimiento de los manuscritos. Por eso mismo, para él sería inútil tratar de identificar a la comunidad con alguno de los grupos religiosos que en esa época habitaban la tierra. Sin embargo, la mayoría de los investigadores se ha apartado de la teoría de Talmón, es decir, que les acabo de comentar, afirmando que los manuscritos y las excavaciones, junto con los datos proporcionados por historiadores contemporáneos como por ejemplo Flavio Josefo, uno de los historiadores por excelencia del pueblo judío y del Imperio Romano, o por ejemplo de Plinio el Viejo, y de algunas otras fuentes rabínicas, los escritos neotestamentarios y patrísticos permiten situar a esta secta o a esta comunidad de Qumran entre los grupos existentes en el judaísmo de la época. 4 eran los principales movimientos religiosos que pueden corresponderse con el carácter de la secta. Pues hay que aclarar a los no expertos en la materia que el judaísmo de aquellos siglos no era una religión unificada, sino que tenía diversas facciones o ramas, lo cual eso no tendría lugar hasta la época rabínica, por ahí entre el 80 y el 135 después de Cristo, cuando heredaría a los círculos farisaicos, es decir, los famosísimos fariseos, de los cuales pues conocemos por el juicio del maestro Yeshua. Ahora bien, según estos investigadores,
El contenido de los rollos se aplicaba al contexto de la guerra contra Roma. Sin embargo, teniendo en cuenta los conocimientos posteriores y la antigua datación de algunos manuscritos, esto es francamente inaceptable, tomando en cuenta que una guerra, el pueblo judío sí se levantó en armas en contra del Imperio Romano por allá de los 70 después de Cristo, pero no podríamos llamarla una guerra como tal, porque no ocupó una extensión de tierra grande, es decir, en Palestina, en Jerusalén, sino que esta llamada guerra o batalla o enfrentamiento sería o fue llevada a cabo dentro del mismo templo de Jerusalén, es decir, fue prácticamente un asedio. Y en lo que terminó esto fue en una masacre de judíos y en la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Hay mucho todavía de qué hablar y a mí me encantaría quedarme con ustedes todavía 1 hora, 2 horas, 3 horas hasta donde nos aguantara aquí. Lamentablemente ustedes saben que pues tengo más compañeros aquí en Radio Circo Volador, que pues ya está llegando la hora de despedirnos. Sin embargo, todo lo que hemos platicado hoy, como les comentaba al principio del programa, sirve como preámbulo para los siguientes programas, donde vamos a seguir hablando también de los manuscritos del Mar Muerto y de algunos evangelios o libros encontrados llamados apócrifos. Por mi parte, esto ha sido todo. Les agradezco muchísimo su atención. Para quienes me escucharon, para quienes me estuvieron mirando, muchísimas gracias. Las recomendaciones lamentablemente de cada semana: por favor usen cubrebocas, sana distancia, lávense las manos, desinfecten los objetos que lleguen a tocar, como el dinero, las tarjetas, etcétera, etcétera. Cuídense mucho. Ya pasamos a semáforo naranja de nombre, porque la verdad es que es rojo, pero bueno, eso ya le compete a otra instancia. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Si no tienen a qué salir a la calle, no salgan, por favor. Pueden hacer muchas cosas desde internet, desde comprar su mandado hasta medicinas. Cuídense mucho, espero verlos, escucharlos, leerlos dentro de una semanita. Por mi parte, esto ha sido todo. Los voy a dejar con un último cántico hebreo. Dudas, comentarios, sugerencias aquí en la transmisión. Le agradezco mucho al ingeniero Ariel Galván, que como siempre hace un maravilloso trabajo con los controles hasta que se aparece el duende y por ahí le mueve algunos botoncillos. Los voy a dejar con mi compañero Jorge Grajales en el programa Hacia Asia. Larga vida y prosperidad. Hasta pronto. أنا بخور